es una presentación de Antel. Ingresá a nuestra tienda en línea, carga 40 GB y mantenete conectado. Antel, avanzamos juntos. Se confirmaron 5 nuevos casos de COVID-19 en Uruguay. Al momento son 3 los residenciales de adultos mayores con casos positivos de coronavirus. En relación a la situación en los asentamientos irregulares, se registran 2 casos positivos, informó el Sistema Nacional de Emergencias. El Senado ratificó este martes, luego de más de 8 horas de discusión, el carácter de urgente consideración de la ley enviada por el Poder Ejecutivo. Este debate se generó a raíz de la moción presentada por el Frente Amplio a la Cámara para dejar sin efecto ese carácter de urgencia del proyecto de ley. La oposición considera dicho documento como un verdadero avasallamiento a la democracia. Un hombre que era trasladado por la policía al Hospital Maciel logró desarmar a uno de los efectivos que lo acompañaba y baleó a 2 uniformados. El detenido se fugó corriendo con el arma en la mano hacia la escollera Sarandí. Varios patrulleros y más de una veintena de efectivos policiales rodearon al hombre, que apuntó a uno de ellos y fue abatido. En los próximos días llegarán más vuelos procedentes de Europa y otras regiones del mundo con uruguayos que quieren volver a nuestro país. También se confirmó un nuevo viaje de buquebús desde Buenos Aires. Este martes se concretó un acuerdo con Iberia para un vuelo comercial que se realizará el 7 de mayo. El costo del pasaje será de 350 €, informó el canciller de la República. El ministro del Interior informó que se adquirirán 500 tobilleras electrónicas para estar en condiciones de llegar a 1.700 tobilleras en total y lanzar una licitación por hasta 1.000 tobilleras electrónicas. Jorge Larrañaga se refirió a los datos sobre denuncias de violencia doméstica durante la emergencia sanitaria, comparándolo con idéntico periodo de 2019, señalando que hubo una baja del 8%. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos nuevamente. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa, que ya comienza repasando lo que son los detalles dados a conocer esta noche por el Sistema Nacional de Emergencias y que tiene que ver con la situación del COVID-19 aquí en nuestro país. Según el último reporte oficial, en esta jornada se puede confirmar que hay 3 residenciales de personas mayores de edad que tienen casos confirmados. En uno de ellos, informó el SINAE, hay 37 personas contagiadas, en otros 6 y en un tercero son 2 las personas que tienen COVID-19. En el hogar más comprometido se está realizando la intervención técnica diaria con un médico infectólogo y una licenciada en enfermería de parte de ACE, además de la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Por otra parte, en cuanto a la situación de los asentamientos irregulares, se registran 2 casos positivos. Se han coordinado acciones por parte de las autoridades competentes, se hizo el hisopado a los círculos cercanos de los casos y se mantiene el suministro de elementos de higiene y alimentación. Son los hechos destacados, la información destacada del SINAE esta noche. Y en lo que tiene que ver con los números, se informó que de acuerdo al último relevamiento se realizaron 625 casos positivos. Se ha contabilizado precisamente ese número, 625 casos positivos de coronavirus en todo el territorio nacional. Esto equivale a 5 más positivos respecto a lo que había en el día de ayer. De ese total, 394 ya se recuperaron. Actualmente hay 216 personas que están cursando la enfermedad. Finalmente, les decimos que los departamentos con casos confirmados al día de hoy son Canelones, Colonia, Durazno, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Salto, San José y el departamento de 33. Allí entonces la información que aportó el SINAE a través de las redes sociales esta noche, la información detallada del coronavirus en el Uruguay. Vamos a avanzar en otros temas. Ahora ya vamos a volver a la situación vinculada al COVID-19, pero en esta jornada comenzó a discutirse en el Senado de la República lo que es la ley de urgente consideración. Allí la oposición, es decir, el Frente Amplio, planteó eliminar la denominación precisamente de urgencia. Esto no tuvo andamiento en la Cámara Alta.
La bancada del Frente Amplio mocionó para dejar sin efecto la declaración de urgente consideración del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo. Senadores frente amplistas argumentaron que el proyecto no cumple con aspectos formales, que no hay mérito para la urgente consideración y que hay un avasallamiento a la función legislativa. La moción abrió el primer debate parlamentario sobre este proyecto de ley. Realmente, como dije, existe una falta de oportunidad. ¿Existe un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo? Un proyecto de declaración de urgencia es una declaración de procedimiento. El contenido no se discute y por eso es excepcional. No dudamos en considerar que este envío constituye un uso totalmente abusivo del régimen de urgencia. Para nosotros es de urgente consideración el cambio. Tampoco existe un límite constitucional respecto a la extensión del proyecto, ni referido al número de artículos ni de temas. Pero ninguno en vinculación con la verdadera urgencia que estamos viviendo provocada por la pandemia. Los plazos para votar el proyecto ya están corriendo. La bancada Frente Amplista prepara un paquete de proyectos para contraponer las urgencias del gobierno con las que entiende son las urgencias de la gente. A todo esto, desde la Fiscalía General de la Nación se admitió que hay inconstitucionalidades en el proyecto de ley. El informe concluye que hubo verdaderos avances en el proyecto de ley con respecto al anteproyecto presentado en febrero, pero también enumera cambios que señala son inadmisibles. El informe entregado al Parlamento y al que accedió Telemundo dice que el proyecto coloca la acusación fiscal y su contestación luego de producida la prueba del caso, lo que vulnera el principio acusatorio, ya que se produce prueba contra un imputado que aún no ha sido acusado. El informe advierte que esa definición constituye una inconstitucionalidad. Por otra parte, el informe señala una decena de aspectos negativos del proyecto. Por ejemplo, también dice que es inadmisible que el juez pueda acceder a la carpeta de investigación fiscal, ya que este debe ser un tercero imparcial que resuelve el caso con los elementos que le presentan las partes. Además, según el informe, se mantienen normas que, de aprobarse, impactarán directamente en el funcionamiento diario del sistema judicial penal, especialmente la derogación de la suspensión condicional del proceso y de la libertad vigilada. Vamos a seguir hablando de la ley de urgente consideración porque el ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que la LUC autoriza el porte de armas a militares retirados, pero que esto está vigente hoy por hoy tras un decreto del año 2016. Es decir, que actualmente, por un decreto del año 2016, existe este derecho con una amplitud inclusive superior a la que plantea este artículo. ¿En qué sentido? En que exime a los militares retirados a obtener el título habilitante, lo que se llama TATA, en la jerga, y el porte de armas. Y además, en el sentido que tampoco establece ningún tipo de condición que hay que tener para tener esa arma, como establece este artículo que prevé que para tener armas no se debe tener antecedentes penales y tiene que haber una previa evaluación de la idoneidad, así como esperarse la reglamentación del Poder Ejecutivo. La norma vigente del año 2016 ya establece este derecho, incluso con una extensión mucho más amplia de lo que establece el proyecto de ley que está en consideración, que al mismo tiempo va a ser sujeto a una reglamentación que seguramente establezca alguna limitación más que lo que establece. Por eso decía, me llamaba la atención de que no estuviera en consideración que este derecho, que aparentemente se consagra a partir de la LUC, es un derecho que existe a partir del gobierno anterior en un grado de extensión muy importante. Señores, en el Parlamento Nacional, la madre del senador Juan Sartori asumió en esta jornada debido a que el legislador, recordemos, volvió al país, pero se encuentra en cuarentena. Rosina Piñeiro es la madre de Juan Sartori y su segunda suplente en la Cámara de Senadores. Este martes asumió la banca. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted investida del cargo de senadora. Muy feliz y muy orgullosa, ¿no?, de estar en esta casa con todo su significado, con esta bancada, supliendo a Juan
con los problemas de nuestra sociedad actuales. Juan Sartori está en cuarentena preventiva desde hace casi 2 semanas. Viajó a Europa días después de que el gobierno decretara la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Hasta ahora, el dirigente Alem García lo había suplantado en las sesiones del Senado. Volvió de Europa, que había quedado trancado ahí porque fue a ver la familia, que no pudo viajar para acá, y allá estaba difícil la situación y quedó un poco trancado. Entonces al venir acá en precaución está 15 días en la casa. Está súper bien, trabajando todo el día, enloqueciendo a todo el mundo desde allá igual. Vamos a retomar ahora la información que tiene que ver con el coronavirus. Las mutualistas y ACE son las encargadas de coordinar los controles a los residenciales de ancianos y además de hacer un mapeo de los hogares y de su población. Este miércoles se realizará un mapeo de todos los residenciales de ancianos del país, unos 1.200, con la finalidad de establecer en qué condiciones están y con qué prestador de salud se atiende cada uno de los residentes. Esa información se empleará para establecer qué institución se hará cargo de la supervisión de los distintos centros. De esa forma, será una mutualista específica o ACE, además de una emergencia móvil, la que tendrá a su cargo determinado número de residenciales y concurrirá al menos 2 veces por semana a realizar controles de sanidad. La idea es focalizar los recursos y mantener el control de la evolución de los centros. Un mapeo de la situación de toda la población que está en estos residenciales. Ustedes saben que hay residenciales que están habilitados, otros que no están y que no está la información total de la cobertura de esos residenciales. Se va a trabajar en una supervisión sanitaria después de hacer ese mapeo. Hay que resolver aspectos legales y también se habló como un tema fundamental de crear centros de recuperación y convalecencia de aquellos adultos mayores que puedan llegar a tener el virus. El hisopado generalizado a todos los residentes de los geriátricos se llevará adelante por los prestadores de salud una vez que se establezca la distribución de responsabilidades. Y a todo esto, siguiendo con este tema, desde el Ministerio de Desarrollo Social se informó que son 109 los residenciales que suponen riesgo de vida. Situaciones de extrema vulnerabilidad, residenciales en los que no se preservan los derechos básicos de los ancianos bajo su cuidado, situaciones de apariencia delictiva en la que en ocasiones los dueños de los establecimientos ejercen diversos tipos de abusos sobre sus usuarios. Así describe el informe del Instituto Nacional de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social a los 109 residenciales clasificados como críticos o de riesgo inminente en un informe al que accedió Telemundo. En él se detalla que estos locales presentan irregularidades graves a nivel estructural, sanitario y social y suponen un riesgo de vida potencial o probado para las personas mayores que allí residen. Por eso, en el documento se aconseja que, de no llegarse a revertir las condiciones que llevaron a considerarlo crítico, se debería proceder a su clausura y realojo de sus residentes. Pero la situación no es sencilla. El documento agrega que muchos de los ancianos que allí residen tienen préstamos en sus prestaciones, que reducen sus ingresos a montos mínimos, lo que hace imposible que puedan costearse un centro mejor. En algunos casos, esta situación viene acompañada de abuso económico. Además de los 109 residenciales críticos, entre los 1.200 registrados en todo el país, hay 537 que no cumplen con la totalidad de requisitos que la norma actual indica y que presentan irregularidades o infracciones moderadas. Son 230 los que cumplen condiciones mínimas de funcionamiento y que podrían ser habilitados, al tiempo que 41 están en regla con el Ministerio de Salud Pública. Por otra parte, 328 están en la categoría otros, puesto que no han sido visitados hasta el momento, de modo que no se puede constatar cuál es su estado. Es que la unidad que realiza las inspecciones cuenta con apenas 10 funcionarios para fiscalizar y regular los 1.200 residenciales de todo el país, aunque los técnicos que efectivamente hacen las visitas son 6, el resto es personal jerárquico y administrativo. En el departamento de Colonia son varios los residenciales que esperan la habilitación del Ministerio de Salud Pública. Según se supo, las solicitudes fueron enviadas hace años. Cobian es una organización sin fines de lucro con más de 30 años de actividad que nuclea a 13 hogares, también sin fines de lucro en el departamento de Colonia. Son regulados por el decreto 356/16, que establece que cada hogar y residencial deben tener su director técnico, que debe ser un médico. También establece que para obtener la habilitación que brinda el Ministerio de Salud Pública se debe tener una certificación de bomberos, lo que implica una inversión en elementos de prevención y combate del fuego, y un certificado social que otorga el MIDES, donde supervisan la protección de los derechos de las personas mayores. Con referencia a la infraestructura, delimita áreas comunes por personas, superficie mínima de dormitorios, por ejemplo, lo que debe poseer un baño, la capacidad de la cocina, iluminación, control de temperatura, iluminación, entre otros.
para luego llegar a la instancia del Ministerio de Salud Pública, quien evalúa y sugiere cambios. Si bien la mayoría de estos hogares son muy bien reconocidos por las comunidades donde están ubicados, ninguno ha podido hasta el momento obtener la habilitación del Ministerio de Salud Pública, aunque en muchos casos comenzaron los trámites desde hace años. 10 sí tienen habilitación social. Las importantes inversiones que se deben realizar y muchas veces la lentitud de los trámites por parte de algunos organismos competentes, que demoran meses en dar una respuesta luego de una visita, son algunos de los factores que inciden. La rapidez de esto va en la disponibilidad económica para las obras, la disponibilidad de gestión que pueda tener cada institución, porque cada hogar tiene su propia gestión. Jovian en eso no tiene injerencia. Hay gestiones, hay equipos de dirección y directivas que son más rápidas y gestionan de una manera, y otras que gestionan de otra manera y son más lentas. Entonces a veces algunos pueden conseguir recursos más rápidamente que otros. Si bien ha habido sugerencias de parte del MIDES, como hubo un microcrédito de microfinanza del Banco República que se podía utilizar en todo esto, pero a veces cuesta llegar a todo eso y son mucho papeleo y mucha burocracia. En el Hogar Pro Bienestar del Anciano, por ejemplo, se tuvo que invertir más de... Vamos a dejar el departamento de Colonia, nos vamos por un instante bien al norte. Los controles sanitarios en Quaraí se intensifican tras la preocupación existente en la frontera, allí con el departamento de Artigas, por casos de COVID-19 positivos del lado brasileño. Desde hace varios días en el Puente Internacional de la Concordia, las autoridades sanitarias uruguayas comenzaron a realizar controles sanitarios. El origen de los contagios en Quaraí se detectó hace pocos días cuando una mujer de 54 años dio positivo al test COVID-19 luego de dar negativo en 2 oportunidades. La mujer había viajado a las Sierras Gaullas a visitar familiares, regresó el 9 de abril y no realizó cuarentena. El miércoles 22, un tercer test rápido dio positivo. Entre la realización del primer test y el tercero, habían pasado 10 días. En ese tiempo la mujer participó de una reunión religiosa en una iglesia y en un encuentro familiar y con amigos en Quaraí. La preocupación del lado uruguayo aumentó cuando se supo que varios artiguenses habían estado en contacto con esta mujer. Ahora están aislados a la espera de los resultados de las pruebas. Bueno, y a todo esto en el departamento de San José hay alivio, ya que los test realizados a los contactos de la mujer con COVID-19, que recordemos violó la cuarentena en ese departamento, dieron negativo. Los hisopados se realizaron en la Ciudad de Libertad, Ciudad del Plata y también en San José de Mayo. Todos los hisopados realizados a contactos de la mujer con COVID-19 que incumplió la cuarentena dieron negativo. Según informó el Comité de Emergencia, se trata de 153 muestras tomadas el sábado a vínculos de Libertad, San José de Mayo y Ciudad del Plata, localidades en donde estuvo la paciente hasta que fue ubicada por la policía en la estación de AFE e internada en el hospital. Los hisopados se realizaron a familiares, amigos, vecinos, contactos laborales y pasajeros de los 3 ómnibus en los que viajó. El resultado fue negativo en todos los casos, al igual que en otros 18 hisopados previos realizados a población de riesgo. Para confirmar que no hubo contagios, las autoridades de la salud decidieron hacer en los próximos días una muestra aleatoria a 15 de los contactos de la paciente ya hisopados. La mujer deberá cumplir cuarentena hasta el 3 de mayo. Esta mañana se le hizo un nuevo test, al igual que a su pareja y suegra, cuyos resultados estarán en 3 días. En tanto, la Dirección Departamental de Salud confirmó que dio negativo el test a un efectivo policial que cumple funciones en el penal de Libertad y que había viajado con la mujer. Bueno, señores, vamos a seguir en estos temas porque el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que se realizó un segundo test de COVID-19 a un funcionario que trabaja en el penal de Libertad. Este funcionario que estaba incluido en los 6 que dieron positivo en el día de ayer de coronavirus. Bueno, hoy dio negativo. El secretario de Estado confirmó de esta manera que son 5 los policías con COVID-19 en la fuerza. El funcionario del INR de Libertad que había dado positivo
se le hizo nuevamente una prueba con hisopado y tenemos el resultado de hoy de mañana, donde el resultado fue negativo, con lo cual queremos llevar tranquilidad, porque esa es la realidad que presentamos. No tenemos 6 policías con coronavirus positivo, sino que tenemos 5. Y importa en este caso, importan todos, pero en este caso importa en virtud de que estaba vinculado al penal de Libertad, y todos sabemos que venimos muy de cerca en el tratamiento de la población carcelaria, adoptando todas las medidas correspondientes para tener la más absoluta tranquilidad en la materia. En otras informaciones les contamos que la BBC de Londres realizó un informe sobre la evacuación en Uruguay del crucero Greg Mortimer. En un informe de más de 5 minutos, la BBC recoge testimonios de cruceristas del Greg Mortimer que ya están en sus hogares. El traslado fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, dice una de ellas, y otros agregan que ver a uruguayos ondeando sus banderas desde sus balcones fue una escena de película. Ellos sabían que en puertos de otros países la población se había manifestado para impedir que bajaran los pasajeros. Sin embargo, eso no pasó en Uruguay. Cuentan que cuando subieron los laboratoristas a tomarles muestras y luego los médicos y enfermeros a atenderlos, fue la primera cosa buena que les pasó. El personal de salud que subió relata que no se estaban cumpliendo normas de bioseguridad y que, por ejemplo, había personas con COVID-19 en el mismo camarote que otra que no lo tenía. El informe recuerda que con el cordón sanitario los 127 pasajeros volvieron a sus países. Deseo con ansias volver a Uruguay, dice uno de ellos, y otro recuerda su gesto de besar el suelo antes de partir. Señores, vamos a seguir adelante con estos temas que tienen de alguna manera la vinculación. Quien estuvo muy activo en toda esta situación del corredor humanitario, indudablemente fue el canciller de la República, Ernesto Talvi. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores confirmó en esta jornada que habrá nuevos vuelos para traer a uruguayos varados en el exterior. Un vuelo charter contratado por Francia a Air Europa salió de Madrid. Trae de regreso a más de 200 uruguayos. Este martes se concretó un acuerdo con Iberia para un vuelo comercial que se realizará el 7 de mayo. El costo del pasaje será de 350 euros. Se firmó un nuevo acuerdo con Amazonas para mantener durante el mes que viene la conectividad con San Pablo. Además, este miércoles un vuelo trae desde Australia a 20 uruguayos que estaban en ese país y a 12 que regresan desde Nueva Zelanda. Llegarán a Santiago de Chile. Allí se sumarán a 27 compatriotas que están esperando. Los irá a buscar el Hércules de la Fuerza Aérea. Por supuesto que estamos trabajando fuertemente en otros lugares en donde sabemos que tenemos fuertes concentraciones de personas que quieren regresar al país, en particular en Cuba y en Perú. Pero bueno, de a poquito vamos ofreciendo soluciones. También habrá un nuevo viaje de buquebús desde Buenos Aires. Será el 15 de mayo. Señores, el canciller de la República, Ernesto Talvi, también habló en esta jornada sobre la decisión de la República Argentina de no participar en futuras negociaciones comerciales con el Mercosur. Lo que Argentina anunció es que no iba a participar de futuras negociaciones en nuevos tratados de libre comercio que no fueran los que ya se han negociado y están a punto de cerrarse, que son con la Unión Europea y con EFTA, que incluye a Islandia, a Noruega, Suiza y creo que un país más que ahora no me acuerdo. Los tratados que tenemos en carpeta y que en este momento están en negociación son con Canadá, Corea y Singapur. Aspirábamos antes del coronavirus a cerrarlos antes de fin de año. Argentina decidió no participar de esas negociaciones, sin embargo, dijo explícitamente que no las iba a obstaculizar. Así que lo que en este momento estamos todavía buscando es de qué manera, y esto es el planteo finalmente que el Uruguay hizo desde un principio, podemos tener un Mercosur en el que estando todos juntos
tenga la suficiente flexibilidad para acomodar situaciones circunstanciales. Argentina está viviendo una crisis económica muy profunda, tiene una circunstancia muy especial, es entendible que no quiera dedicarle energías en este momento a esto o que tenga algunos reparos. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que los 3 miembros restantes podamos seguir negociando y cerrando acuerdos y que la Argentina eventualmente participe como observador y cuando supere este trance eventualmente pueda sumarse si así lo decide? Esta situación de Argentina hoy nos obliga a ser creativos en buscar mecanismos que nos den flexibilidad y justamente al dar flexibilidad se evitan términos como rupturas, que me parece que eso no está en carpeta y no es el espíritu con el que estamos trabajando dentro del Mercosur para tratar de lidiar con esta situación. Antes de ir al siguiente tema, vamos a recordarles que esta mañana hubo una comunicación entre el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente del vecino país, Alberto Fernández. Fue una videoconferencia que duró aproximadamente unos 30 minutos, fue a media mañana. Allí fue el presidente de nuestro país quien llamó al presidente argentino, según se consigna fundamentalmente desde el vecino país. Ambos presidentes se comprometieron a profundizar el trabajo conjunto dentro del Mercosur para corregir las asimetrías de la región. Según ha comunicado el gobierno argentino, Fernández resaltó que Argentina y Uruguay deben ayudar a buscar una lógica regional en el Mercosur. La decisión no es irnos del Mercosur, hacerlo más grande, con más miembros, dijo Alberto Fernández. Esto en base a información que ha emitido el gobierno del vecino país. Aquí en el Uruguay, desde lo que es la Secretaría de Comunicación, se ha confirmado también que hubo este contacto y que fue en muy buenos términos. Avanzando en otros asuntos, les decimos que se realizará un paro departamental en el sector de la construcción en Maldonado. Ahí hay una obra también, la parada 18, donde la empresa también de forma arbitraria manda más de 200 trabajadores de seguro paro sin tener justificación. Porque también que en la construcción es natural que nos envíen el seguro paro por avance de obra, porque se termina la obra y es natural que el trabajador de la construcción tenga esa rotación. Pero en este caso particular, una obra que no tiene casi ni 50% del trabajo de hecho y a su vez no tiene un problema económico, no se justifica el envío de esos compañeros de seguro paro. ¿Qué pasa en 33? ¿Cuál es el análisis que ha hecho el ZUNCA de la situación que se ha originado con estos trabajadores que, bueno, tienen COVID-19? Sí, 33, una perlita más. En realidad, 33 el problema más grave era que la empresa nos convocó a trabajar, discutimos un protocolo y después que generamos todas esas condiciones nos presentamos y nos mandan 600 compañeros de seguro paro. Pero ahora se le suma que un grupo de trabajadores brasileños que están de un principio en la obra, es cierto, que son parte de los mandos medios, técnicos, ingenieros, directores de obra, que estaban en cuarentena. Bueno, 4 de ellos tuvieron positivo en lo que es justamente en el test y la verdad una preocupación por esos trabajadores, claro que sí, por el resto de nuestros compañeros y el conjunto de la población de 33 que entendemos la preocupación que tienen porque justamente era un departamento que estaba libre de contagio, ¿no? Vamos a hacer la primera pausa en esta edición central. Al regreso, entre otros temas, les estaremos contando lo que pasó este mediodía en las Colleras Sarandí. Les decíamos más temprano, una persona fue detenida aquí en Montevideo, fue trasladada al Hospital Maciel. Allí le tomó el arma a 2 efectivos policiales, disparó contra ellos, luego se terminó enfrentando con la policía y finalmente fue abatido. Pero les vamos a contar los detalles porque la Fiscalía está investigando toda esta situación. Y a nivel internacional se destaca, vean ustedes, por primera vez el Pentágono admitió avistamientos de objetos voladores no identificados. Les contamos también en minutos esta información. Ya volvemos. En Antel queremos que te quedes en casa. Por eso podés elegir tu nuevo celular con el mejor plan financiado en 24 cuotas en tu factura desde tu hogar. Ingresá en tienda.antel.com.uy. Elegilo y te lo llevamos gratis. En estos días, conectate con los tuyos. Conectate con la mejor red. Antel. Avanzamos juntos. A la gripe, ponele el brazo. Si tenés más de 65 años, podés vacunarte contra la gripe. Tenés que agendar turno previamente a partir del 24 de abril en trámites.gov.uy o a través del 0800-4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. A los que traen alimento a nuestras casas. A los que llevan calor. A los que siguen construyendo. A todos los trabajadores